poder patriarcal, cómo se instituye, cómo se mantiene, cómo se transforma. Hemos hablado sobre los dispositivos del poder sobre, los grandes dispositivos, el despliegue de las violencias, la creación de instituciones y leyes para mantener el orden y el ámbito de la cultura y de lo simbólico donde circulan una serie de mitos, leyendas, refranes, canciones, lenguaje mismos que nos meten ciertos mandatos y que nos permiten aceptar la dominación como algo natural o como algo deseable o necesario. ¿Cómo operan estos dispositivos del poder que se articulan y trabajan conjuntamente? ¿Cómo operan para instituir el poder patriarcal y para lograr que éste se mantenga durante muchos siglos? De eso vamos a hablar ahora. Pero antes, ¿a qué llamamos poder patriarcal? El poder patriarcal es un régimen de poder, un sistema político, económico, social, mediante el cual los seres humanos con genitales masculinos, los hombres o varones, dominan a los seres humanos con genitales femeninos, a las mujeres, poblaciones feminizadas. En el sistema patriarcal, en el régimen de dominación patriarcal, el hombre constituye en la medida de todos los demás seres, humanos y no humanos. Y además, como dice Simone de Beauvoir, el hombre es el sujeto y la mujer es el otro, la alteridad. Este sistema patriarcal alude pues a un poder sobre, a un poder que oprime, que jerarquiza, que desvaloriza, que justifica la subordinación de las otras poblaciones que no son los varones con genitales masculinos. Es un sistema históricamente construido, muy antiguo. Muchos debates lo datan entre 6.000 a 30.000 años los investigadores, y sin embargo sigue vigente a pesar de todas las transformaciones económicas y políticas que transcurren en esta larga historia de la humanidad, transformaciones que también afectan la cultura, los sistemas de creencias y saberes. Además, el patriarcado, además de ser de larga data y muy resistente y capaz de adaptarse a los cambios, es casi universal. Nosotros hablamos mayormente del patriarcado que se genera en Occidente, en el Medio Oriente, como les dije, hace 6.000 a 30.000 años, y se expande por Europa y luego por los territorios colonizados por Europa, Estados Unidos, Abya Yala. Pero también hay patriarcados originarios en el Asia, en China, en Japón, en India. Los sistemas de dominación muy antiguos también son patriarcales y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Y seguramente también en territorios de África y de Abya Yala había sistemas patriarcales, aunque como Rita Segato los denomina sistemas patriarcales de baja intensidad, porque también hay muchas evidencias de un mucho mayor acceso de las mujeres y poblaciones femeninas a los puestos de poder y a los puestos de control y organización de la economía, e incluso tenemos evidencia de sistemas de género diferentes al sistema de género occidental que admiten más de 2 géneros. Pero sobre eso hablamos en otra ocasión. ¿Cuáles son los dispositivos de los que se vale el poder patriarcal para instaurarse y para durar durante tanto tiempo? En primer lugar, el dispositivo fundamental del patriarcado es el género, la invención del género. En el patriarcado se inventa que la especie humana está dividida en 2 géneros, masculino, femenino, y nada más, solo admite 2 géneros, que son complementarios, dicotómicos y complementarios, y además jerarquizados. Entonces, a partir de esta invención del género, todo el mundo se va a organizar, todo el pensamiento, toda forma de conocimiento y de organización de la vida se va a organizar en las líneas de la dicotomía y la complementariedad jerárquica, jerarquizada. El mundo se divide en blanco-negro, bueno-malo, día-noche, sol-luna, bueno, malo, superior, inferior, hombre, mujer. Y en estas 2 mitades complementarias, una de ellas es
superior y la otra inferior. Lo blanco, lo bueno, lo masculino es lo superior, lo oscuro, la luna, es lo malo, es lo inferior, lo femenino. Este dispositivo del género está además amarrado a otro dispositivo de poder fundamental que es la heterosexualidad. En la medida en que los géneros solo son dos y son complementarios y se necesitan uno al otro, lo único que se admite para la realización de la sexualidad e incluso de la afectividad humana es la heterosexualidad. Ninguna otra forma de realización de nuestra sexualidad afectiva es admitida en el sistema patriarcal. Y es a través del género y la heterosexualidad que la mujer es convertida en el otro espejo oscuro del varón, pero además en su propiedad, en su dependiente económica y afectivamente. La mujer es sometida, es sujeta de los hombres. ¿Cómo se logra eso? Ojo, la mujer y todas las poblaciones diversas que son feminizadas inmediatamente. ¿Cómo se logra instaurar este régimen de poder, que las mujeres lo acepten? En primer lugar, por la violencia de género en todas sus formas, principalmente física, pero también psicológica, sexual, económica, epistemológica, etc. La violencia que sigue vigente hasta hoy, en pleno siglo XXI, la violencia de género sigue ahí, vigente y amenazante a toda aquella que se quiera escapar de ese dominio, a toda aquella que se le ocurra desobedecer, salirse de los límites de las normas, ¿no? Entonces será objeto de violencia, de castigo, de muerte. Pero la violencia, como ya lo dijimos, solamente es efectiva en el corto plazo, no en el largo plazo. Ningún régimen de poder se puede mantener indefinidamente solo por violencia. De manera que inmediatamente que se logra instaurar el dominio patriarcal, el dominio de hombres sobre mujeres a través de la violencia, se empiezan a desarrollar las instituciones y leyes para mantener el orden establecido y asegurar la obediencia a los varones. Entonces, la institución principal es el pater familias, la figura del padre, el padre de familia, alrededor del cual se organiza la familia patriarcal. El padre es el jefe y todos los demás son su propiedad, están a sus órdenes y deben hacer su voluntad. La familia patriarcal, entonces, las iglesias monoteístas, un solo Dios, se expulsa, se eliminan a las diosas femeninas, un solo Dios, varón, y por supuesto todas las autoridades de las iglesias monoteístas son varones y solamente los que saben leer, escribir e interpretar la palabra son solamente los varones, y las mujeres solo pueden entrar a esas iglesias monoteístas como siervas al servicio del Señor y de las autoridades eclesiales. Y en tercer lugar, y como pilar fundamental, la propiedad privada. Las tierras, las vidas, los seres humanos y no humanos, todos pueden ser sujetos de propiedad privada, y el único que puede tener esa propiedad privada es el varón adulto mayor. Entonces los varones, los patriarcas, se hacen de la propiedad de tierras, hombres, vidas, mujeres, y por tanto esto es lo que consolida su dominación económica y política. Y una cuarta institución fundamental que se crea para mantener el orden son los ejércitos patriarcales, por supuesto, que son los que van a monopolizar las armas y el uso de la violencia, entre comillas, legítima. Como estas instituciones también se instauran una serie de leyes escritas y no escritas, códigos civiles, normas que se nos repiten cotidianamente a través de refranes, canciones, la escuela, etc., para asegurar que sepamos muy bien las leyes patriarcales y no nos atrevamos a incumplirlas, a desobedecerlas. El tercer gran dispositivo del poder, ustedes saben, es el ámbito de lo simbólico, de la cultura, los mitos, las leyendas y, por supuesto, los lenguajes con que nos expresamos y pensamos. En la dominación patriarcal originaria, el discurso es principalmente mítico-religioso. Los dispositivos de poder simbólico son principalmente mítico-religiosos. Leyendas como las de Eva y Adán, donde la mujer es la pecadora,
instauran la culpa y el castigo como medio para enfrentar la desobediencia, que es el pecado principal, la principal brecha del poder establecido. Las leyendas como las de la Virgen María, que son muy útiles para controlar la sexualidad femenina, de la cual se cree que es desbordada, porque Eva es muestra del desborde femenino. Entonces la Virgen María es el indicador de cómo deben comportarse las mujeres para controlar su sexualidad, y además instaura la maternidad como algo sagrado, como algo que las mujeres desean y deben realizar para poder realizarse plenamente como mujeres, como personas, y para acercarse a esa deseada sacralidad. Y como esas leyendas, pues muchísimas otras en las cuales no nos vamos a detener más, pero esas son 3 pilares fundamentales de la dominación patriarcal que aún siguen vigentes en este mundo tan científico, tan racional, tan avanzado, y que siguen controlando la sexualidad femenina, la capacidad de reproducción, la fuerza de trabajo, y dividiendo al mundo en 2 colores, en 2 géneros, azul y rosa, masculino, femenino, superior e inferior, dominante, dominado. En toda esta historia, sin embargo, hay también muchísima capacidad de agencia y de resistencia de las mujeres. Lo que pasa es que han sido invisibilizadas porque la historia oficial es patriarcal, es escrita por los varones y las oculta. Pero tenemos muchos ejemplos que las historiadoras feministas ahora están ayudando a desenterrar. Están Hipatia y las filósofas y científicas mujeres en la Grecia antigua. Está Lisístrata y la huelga sexual de las mujeres que obligaron a los hombres de esa manera a dialogar y conseguir una paz duradera. Esta historia es recogida en la obra Lisístrata de Aristófanes, muy jocosa, por cierto, pero no importa. Ahí está la historia de las resistencias y rebeliones femeninas, que fueron muchas más seguramente, pero de las cuales todavía estamos haciendo arqueología. Y está la capacidad de ocultar los saberes femeninos. Las mujeres han sido las depositarias de los saberes sobre semillas, plantas, curaciones, salud, y también la han transmitido solo entre mujeres muchas veces para no ser expropiadas de esos saberes o para que no se desvaloricen. Y también, por supuesto, los círculos de autoayuda y las organizaciones de solidaridad femenina que han tenido que ser clandestinas. Pero acá nos quedamos sobre el tema de las resistencias, porque quiero aprovechar los últimos minutos para conversar con ustedes sobre cómo es posible que este poder patriarcal se siga reproduciendo y manteniendo vigente a pesar de tantos siglos que han transcurrido y de tantas transformaciones que han tenido las formas de producir, de organizarnos y de autogobernarnos o gobernarnos la humanidad. Han habido muchos cambios en la economía, en la política, en la cultura, en los sistemas de creencias, pero el sistema patriarcal y el género binomial, dicotómico, siguen vigentes. ¿Cómo así? Tal vez la respuesta está en que el género y los dispositivos del poder patriarcal son sumamente adaptables. Y entonces han sido apropiados y resignificados y transformados por los nuevos sistemas de dominación que se han generado en el transcurso de estos milenios. Por ejemplo, el capitalismo colonial, que instaura un nuevo sistema económico y político y cultural, una nueva estructura de dominación y que genera nuevos dispositivos de poder muy importantes. En la mercantilización de la fuerza de trabajo y las clases sociales, por un lado, y la creación de las razas y la jerarquización de las razas por el otro, para poder instaurar su poder colonial. Estos 2 nuevos dispositivos, clase social y raza, se articulan con el dispositivo del género para generar una verdadera trenza de la dominación. Y es a través de esta articulación que en el capitalismo avanzado, a partir de los años, en el capitalismo industrial, 1850 y en adelante, en todo el siglo XIX y XX, se generan una diversidad de feminidades y masculinidades según las clases y razas sociales,
se genera la posibilidad de que las mujeres de las clases económicamente dominantes, de las nuevas élites económicas y de poder, ejerzan micropoderes y explotación sobre las mujeres de las clases oprimidas, de las clases subordinadas, y también pactos de solidaridad fraterna entre los hombres de las clases dominantes y los hombres de las clases oprimidas, de las clases racializadas, para que sean estos hombres de las clases racializadas quienes imponen la dominación patriarcal sobre las mujeres de sus propias culturas, incluso en culturas donde no había dominación patriarcal. Son ahora los hombres de esas culturas quienes ejercen la dominación patriarcal en sus hogares y socializan a las mujeres de las culturas oprimidas en la aceptación de los dispositivos del poder patriarcal, colonial, capitalista. Bien, entonces esos mecanismos, esa capacidad de adaptación, de articulación, de generar una trenza de la dominación, es lo que explica que el poder patriarcal, colonial, capitalista, así lo llamamos hoy, porque ya no hay patriarcado puro, ni capitalismo puro, ni colonialismo puro, es para que estos tres sistemas de dominación articulados constituyan un solo sistema y se mantengan vigentes y se sigan transformando, porque con el neoliberalismo y el gran desarrollo de la tecnología y medios de comunicación asistimos a nuevas formas de violencia, a nuevas instituciones patriarcales y a nuevos discursos que nos ayudan a aceptar esta división del género, del mundo en dos géneros, y esta superioridad masculina, y que nos ayudan a aceptar a las mujeres nuestra inferiorización, nuestra exclusión, nuestra discriminación a través de mitos como los del amor romántico, que ya tiene más de 200 años de vigencia y se sigue transformando, el mito de la belleza, el mito de la felicidad como responsabilidad individual y tantos otros. Bien, entonces solamente para terminar en un minuto que nos queda, recordarles que donde hay poder siempre hay capacidad de resistencia y de agencia, y que las mujeres y las poblaciones que han sufrido opresión no se han mantenido pasivas. Hay muchas historias de rebeldías y resistencias femeninas y de los pueblos oprimidos, colonizados, pero que están invisibilizadas, silenciadas. Y en el siglo XX, a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI, el movimiento emancipatorio de punta, de vanguardia, es el feminismo en sus múltiples diversidades, los feminismos que vamos ganando más y más terrenos, tanto en el ámbito de los cambios institucionales y legales como en el ámbito de la cultura y de los lenguajes y de la simbología, combatiendo las violencias. Y sin embargo, compañeras, tenemos también que tomar en cuenta que el poder patriarcal también se resiste, también se fortalece y nos contraataca. Pero esta historia es materia de otra conversación. Seguiremos más adelante. Les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia, y quedo abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.